comerciante. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura. Y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas. He aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo junto a muchas aguas fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto y para que fuese vid robusta. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿será prosperada? No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Aquí está plantada, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque, en los surcos de su verdor se secará. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey, a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el rey no fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciesen en pie. Pero se rebeló contra él enviando embajadores a Egipto para que le diese caballo y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará del rey? ¿Escapará el que hizo estas cosas? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Ni con ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto. Cuando he aquí que se había dado su mano y hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha levantado. Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo, Jehová, he hablado. Así ha dicho Jehová, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, y lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Pero vamos a llegar hasta el 21, si Dios quiere, el día de hoy. Algo interesante con esto, uno tiene a su haber y a su favor el poder saber qué significan las águilas en realidad. ¿Por qué razón? Porque muchas personas, producto de los símbolos, ustedes saben que por ejemplo Rusia tiene un oso. Entonces mucha gente adjudica cosas de la escritura por las figuras, y muchos dicen que lo que está hablando aquí o en otro lugar tiene referencia a Estados Unidos. Estados Unidos no tiene nada que hacer en la Biblia. Estados Unidos no tiene nada, no tiene arte ni parte, no está mencionado en la Biblia para nada, para nada, para nada. Lo que aquí está ocurriendo de alguna manera, y es una pena en realidad lo que está pasando. ¿Por qué razón? Porque Ezequiel, recuerden que él está viviendo en Babilonia, ya lleva aproximadamente unos 10 años a lo mejor, un poco más, un poco menos. Él fue llevado en la segunda cautividad y a él le ha tocado recibir un mensaje de parte de Dios para las personas que están viviendo en Babilonia con él. Y también un mensaje para las personas que de alguna manera todavía están viviendo en Jerusalén. Recuerden que el libro se divide en 3 partes. El capítulo 1 al 3, el llamado de Ezequiel. El capítulo 4 hasta el capítulo 24 es la tercera subida de Babilonia o de Nabucodonosor a Jerusalén. Del capítulo 24 al 36, el juicio a las naciones vecinas. Y del 38 o el 36, más bien hasta el final del libro, tiene que ver con el futuro de Israel. Ahora, ¿qué es lo tremendo de todo esto? Lo primero que hace Dios aquí es hablar con Ezequiel. Ya lo hemos dicho, hay diversos lugares en donde Ezequiel ha estado en su casa, ha estado junto al río. Y aquí dice que vino nuevamente palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, propone una figura y compone una parábola.
¿Saben? Es tremendo esto. ¿Por qué razón? Porque Dios viene hablando hace rato las mismas cosas. Digamos, cuando uno piensa en las personas, en esto o en lo que sea que se vaya dando, el problema siempre es el mismo. El problema no cambia, no hay una situación diferente. El problema es solo uno, es que los hombres de alguna manera reaccionan de una manera contraria a lo que se espera cuando Dios les habla a ellos. Y que los hombres deciden hacer su propia voluntad. Estas personas que están aquí, lo que está hablando específicamente de lo que va a suceder, está hablando de lo que le va a acontecer al último rey que ha dejado o que va a dejar, porque recuerden que aún no sucede aquello. Si vamos a Segunda de Crónicas 36 o al libro de Jeremías al final o a Segunda de Reyes, encontramos ya la historia hecha. Pero en este momento, si pusiéramos los libros en orden, lo que está escrito allá es después de esto. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de un rey que va a dejar Nabucodonosor para que reine sobre Jerusalén. Y ese rey es el rey Sedequías. Y es un rey que lamentablemente hizo un pacto, y lo vamos a buscar los textos. A mí me gusta, ustedes saben, ir estableciendo los textos, porque para mí al menos son importantes. ¿Producto de qué? Producto de que lamentablemente mucha gente dice muchas cosas, pero cuando tú vas y le preguntas, bueno, pero muéstrame dónde dice aquello. Mucha de la gente, y yo les decía a algunos el otro día, de la teología del reemplazo. No sé si ustedes saben lo que es la teología del reemplazo. La teología del reemplazo es un grupo de creyentes o de iglesias que hay algunos pastores, y entre ellos Jack Hibbs, que es uno de los pastores de las iglesias más grandes de California, Villa Calvario, Chino Hill. Él junto a otras personas, ellos llaman a la teoría del reemplazo demoníaca y satánica. Yo no voy a decir eso, pero ellos lo hacen y lo dicen así. Ahora, ¿por qué? Producto de lo que yo les estoy diciendo. Uno a veces se pone a escuchar. A mí me gusta mucho estudiar y estudio el libro y también aprendiendo acerca de conferencias o cosas. Y escuchaba a un grupo de personas y yo les decía que tú los miras, la gente los ve y son tan eruditos, se ven tan como potentes. Pero cuando ellos empiezan a argumentar, ellos nunca argumentan con la Biblia. Ellos hablan de los padres de la iglesia, hablan de la historia de la iglesia, pero no hablan de la Biblia. Y al punto que yo le decía a alguien hablando, porque alguien hizo una pregunta en esta conferencia, pregunta y respuesta, y preguntaron acerca de lo que dice el libro de Pedro, cuando dice que el Señor Jesús cuando muere, acuérdense que Él muere un viernes y resucita un domingo. ¿Dónde fue? ¿Qué hizo Él en esos días? Según lo que nosotros sabemos y lo que creemos, que descendió a los infiernos, llevó cautiva la cautividad. Pero estas personas dicen que no. Dicen que cuando dice Efesios que descendió a las partes más bajas de la tierra, bajo este planeta, pero nos dan texto, solamente hablan y citan a los padres. Y yo, por eso vuelvo a reiterar, uno tiene que tener cuidado con eso. Tiene que tener cuidado con lo que escucha y cuando no hay un argumento bíblico. Entonces, a mí me gusta aquí, ¿por qué? Porque Dios habla de las parábolas, le da una parábola, le habla de las águilas, pero más abajo le dice con claridad qué son las águilas. Es como cuando Jesús hace presente acerca de la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Dice que vienen las aves. Y uno dice las aves, pero más abajo después dice que las aves, ¿quién son? El diablo. Entonces uno no tiene que andar inventando cosas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el texto del capítulo 16, que yo no lo vi la semana anterior, hace referencia a algo muy significativo para hoy día algún grupo de personas que están predicando ciertas teologías, así como lo que yo les decía, la teología del reemplazo, que les voy a decir lo que significa. La teología del reemplazo, lo que ellos dicen es que Dios no tiene ningún plan para con Israel. Israel ya desapareció del planeta, del pacto, y todas las promesas hechas a Israel se van a cumplir en la iglesia, y eso es mentira. Romanos 11 dice claramente, cuando haya entrado en la plenitud de los gentiles, Israel será salvo. Nosotros hemos aprendido
tanto, en Ezequiel capítulo 12 del capítulo 14, el 14 dice que el Señor Jesús va a colocar su pie sobre el monte de los olivos. Digamos, ¿dónde va a colocar su pie Jesús cuando regrese por segunda vez con su iglesia si Israel no tiene arte ni parte? Entonces, y ellos dicen eso, entonces, y es tremendo, ¿por qué? Porque eso a ellos los faculta para decir una cantidad de cosas, como por ejemplo, que el milenio no es real, que no existe, que el rapto no es real. Y ellos simplemente, producto de esto, de que han emplazado a Israel con la iglesia. Ahora, algo muy simple, si Dios no le cumple las promesas a Israel, yo no lo sigo. Porque es mentiroso. Pero Dios no es mentiroso. Dios le va a cumplir todas las promesas a Israel. Al punto que conocemos hasta el futuro de Israel. Primero que van a ser atacados, yo les decía a ustedes, por estas naciones árabes, que cuando ellos destruyan a todos estos manos que tiene Irán, ¿no es cierto?, que usa a todos estos grupos islámicos. Cuando ya haga desaparecer a estos grupos Israel, ellos van a venir y van a atacarle, y luego va a venir el anticristo y seguramente va a traer paz a este mundo. A la mitad de ese tiempo ellos van a darse cuenta que ese hombre al cual ellos recibieron no era el Cristo y van a llorar, dice el libro de Zacarías capítulo 2. Entonces es tremendo eso. Ahora, lo que le estaba contando con respecto al capítulo 16 al final, y sobre todo al capítulo 37, 38, cuando dice que los sepulcros serán abiertos, hoy día hay una doctrina en la cual se está enseñando que todas las personas al final del camino van a ser salvos. Algunos llegan a decir que el diablo, aún hasta el diablo, se va a salvar. Y tomando textos fuera del contexto. Entonces, por eso yo les decía lo interesante de esto, cómo Dios, cuando nos enseña, cuando nos habla, no nos permite pensar a nosotros lo que nosotros queramos, nos permite aplicar, sin lugar a duda, pero no que nosotros hagamos lo que queramos hacer. Y volviendo un poco al conflicto que se ha venido dando con este grupo de personas, este conflicto, ¿saben qué? Salomón lo resumió de una manera muy sencilla cuando termina Eclesiastés capítulo 12. ¿Te acuerdas alguno de lo que dice eso? El fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra, buena o mala, a la luz. Eso es todo. Entonces, estas personas, ¿qué ha venido pasando con ellos? Estas personas, lamentablemente, lo que le viene haciendo mención Dios es lo mismo. Lo único que a ellos Dios les ha estado llamando a que tengan un cuidado único con lo que, primero, con lo que iban a hacer. Voy a irme más atrás. Recuerden, por ejemplo, cuando Dios les da una promesa a ellos de la tierra, esa tierra, acuérdense que Abraham le dijo algo muy sencillo, le dijo que lo iba a bendecir y que ellos iban a hacer bendición para toda la tierra y le iba a dar una tierra muy particular que él la iba a cuidar. Acuérdense que en un momento ni siquiera permitió que se deforestara toda, no permitió que todos los animales se fueran para que esta no se convirtiera en un sequedal. Luego se la entrega a ellos. Les dice a ellos algo muy sencillo. ¿Qué les dice? Que por favor, estoy yo parafraseando, no conviertan ese lugar en algo que no corresponde. ¿Y ellos qué hicieron? Recuerden que el llamado de atención que viene, el dolor que viene en el corazón de Dios, es que estas personas no solo miraron a las personas que vivían alrededor y no solo empezaron a practicar lo que hacían los que estaban alrededor, sino que su pecado había sido peor que los de alrededor. Y él se los dijo en Deuteronomio, en el libro de Números. Fue muy tremendo cuando él le estaba pidiendo a ellos que por favor, pero ellos ¿qué han hecho? Ellos han venido de vez tras vez haciendo su propia voluntad. Yo lo decía el otro día, lo puse en el WhatsApp. Lo mejor que uno puede hacer por Dios es negarse a uno mismo. Y el domingo hablábamos de los choros, ¿se acuerdan? De los choros espirituales. Que de repente hay muchas personas que se paran realmente y quieren hacer su propia voluntad. Y es lo peor que uno puede hacer. ¿Por qué? Porque eso que hace, uno obliga a Dios. Por favor, no se olviden de algo muy sencillo. Dios nos ama. Pero el Padre al Hijo que ama, lo corrige y lo castiga. Entonces, no hay nada más tremendo que obligar
al papá a tener que castigar. Estas personas, por favor, traigan a la memoria, voy a citar nuevamente para que usted mire hacia atrás. Viene Moisés, ¿no es cierto?, al cual Dios ha elegido, con todo lo que sabemos, saca a este pueblo de una manera portentosa. Ellos van a llegar ahí a la tierra prometida, tienen que devolverse producto de su falta de fe, 40 años dando vuelta, aparece la nueva generación, aparece Josué liderando a estas personas y también, bueno, no cumplen el objetivo final, pero termina Josué su misión y Josué tiene que hacer un llamado que es: yo y mi casa serviremos a Jehová, elijan ustedes a quién van a servir. Y la Biblia dice que ellos sí serviremos a Jehová. Pero dice el capítulo 2 del libro que sigue, que es el libro de los jueces, que cada uno, ¿qué es lo que hacía? Lo que bien le parecía. ¿Y qué hacía Dios? Porque esto es lo que hay que traer a la memoria. Claro, Dios le levantaba jueces cuando ellos en la angustia clamaban a Dios y Dios en su amor le levantaba jueces, pero le levantaba jueces después de 40 años estar sometidos. ¿Sabe lo que significa estar 40 años sometido? La vida nuestra son 70 años, 80. Significa que la mitad de tu vida estar sometido a algo a la cual Dios no te quiere haber entregado y te tiene que entregar por causa de la desobediencia. El libro de los jueces son 400 años más o menos. Entre el primer juez, que sería el yerno de Caleb, ¿no es cierto?, hasta Samuel, que sería el último juez. 400 años en donde el pueblo va, viene, es liberado, sacado. Y luego de eso, este pueblo, ¿qué hace? Le reclama a Samuel y le dice que quiere ser, ¿se acuerdan cómo que no? Como el mundo. Y Dios le entrega a un rey que se llama Saúl, un rey más nefasto que él no puede haber. Es nefasto. A él no le importaba Dios, no le importaba la gente, lo único que le importaba era él mismo, al punto que cuando es de alguna manera descubierto por Dios y tiene que ir con Samuel, lo único que le dice a Samuel: Samuel, por favor, vámonos juntos para que la gente, por favor, así como que, no sé, tápame un poco. Y es tremendo eso. Luego tienen al rey David, 40 años, y luego nuevamente, ¿no es cierto?, es Salomón, y todos sabemos cómo termina Salomón, lamentablemente, su vida, su historia. ¿Para qué? Para que el pueblo ya ahora sea dividido en dos y entregado a Jeroboam por un lado y por el otro lado a Roboam, un joven al cual no le hace caso a los ancianos y le hace caso a los más jóvenes y se echa encima al pueblo, pudiendo haber hecho una unidad. Entonces el mensaje, vuelvo a reiterar, es el mismo. De hace rato viene el Señor, haciendo y diciéndole las mismas cosas a ellos, como lo decía en el libro de Eclesiastés: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque eso es todo en realidad, porque Dios traerá toda obra, buena o mala, ahí arriba. Entonces, estas personas, lo más tremendo de todo, estas en particular, a las que le está hablándole Ezequiel, son personas que se rehúsan a ser disciplinadas. Se rehúsan. ¿Por qué se rehúsan? Porque están escuchando, acuérdense que en Jeremías dice que hay falsos profetas diciéndole que todo está bien. Y no todo está bien. Entonces Dios ha tenido que venir hablando. Ahora, ¿qué es lo tremendo? Que Dios ahora le va a tener que darle una parábola. Digamos ya, no sé, pues hay que darle ejemplo, hay que hacerle dibujitos. Eso es lo que más o menos aquí, lo que le está haciendo Dios. Por eso, si usted se fijó en el capítulo, miremoslo por favor, el 17, la segunda parte, luego de que habla de esto, lo que le dice, verso 11: vino a mí palabra de Jehová diciendo, di a la casa de Jehová, diciendo, di a la casa rebelde, ¿no habéis entendido lo que significan estas cosas? Yo siempre le digo, me encanta, yo no lo hago por amor a ustedes, pero me encanta la TLA. Me encanta lo que dice, porque usa palabras de repente que son tan sencillas, tan simples. Por ejemplo, dice Dios también me dijo: pregunta a esta gente rebelde si sabe lo que significa la comparación. Si no lo sabe, explícale lo que
Explícale que cuando el rey de Babilonia vino a Jerusalén hizo visión. Entonces, ¿qué es lo que le está contando aquí Ezequiel a estas personas? Le está contando lo que ellos ya han vivido. Yo les dije, Ezequiel es una persona que sabe por carne propia lo que significa primero verse llevada a un grupo de personas. Él fue y vio cuando se llevaron a Daniel, se llevaron al primer rey que tomó Nabucodonosor prisionero y él se quedó. Segundo, le tocó ir a él en cautividad en la segunda deportación. Entonces él puede en carne propia vivir estas cosas. Entonces estos se rehúsan a ser disciplinados. Por eso Dios le pregunta a estas personas lo que él está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está haciendo lo que en algún momento le dijo, si usted se recordará, a Habacuc. Habacuc es un profeta anterior a esto, un profeta que le toca ver lo que están haciendo los hebreos y él les tiene un dolor en el corazón y dice, Señor, ¿qué pasa? Tú no haces ninguna cosa, mira todo lo que ocurre. Otro profeta menor dijo, Señor, se acabaron los piadosos. Digamos, a ese nivel estaba esta situación. Y Dios le dice a Habacuc, ¿se acuerdan? Estate tranquilo que yo sé lo que estoy haciendo y yo voy a traer del norte. Y ahí es cuando Habacuc ya se asusta un poco y dice, Señor, he oído tu palabra y temí. Y le ruega que avive su obra en medio de ese tiempo y que la haga conocer. ¿Por qué? Porque lo que viene es tremendamente triste. Ahora, lo más tremendo de esto es que lo que viene es peor todavía. Si aquí no se aprendió la primera, no se aprendió la segunda y la tercera va a ser peor. Y no solo va a ser peor para las personas que van a vivir, sino va a ser peor para el que esté gobernando. Algunos ya se acordarán de lo que le pasa a ese rey. Vamos a ver los textos. Ese rey murió en Babilonia ciego porque le arrancaron los ojos. Y lo último que él vio, ¿se acuerdan lo que fue, no? A sus hijos ser degollados. ¿Te imaginas vivir en un lugar prisionero, sin poder ver y con tu mente, la última imagen, ver a tus hijos ser degollados? ¿Y simplemente por qué? Porque no escuchó, porque no cumplió, porque su compromiso, y fue tan tremendo que lo que peor más encima hizo fue a buscar ayuda. ¿Saben dónde o no? A Egipto. Fue a buscar ayuda a Egipto. Fue al mundo. Por eso Dios de alguna manera es tan severo, por eso también su corazón está tan partido con estas personas. Vuelvo a reiterar, ¿saben? Esto, parafraseando un poco esto también y haciendo una comparación, cuando uno cantábamos una hermosa canción acerca de la cruz, y es tremendo. Pero si usted se diera cuenta, es lo que dice Pedro, a nosotros no nos costó nada, pero a Jesús, ¿qué le costó? Fue tanto que dice que era tanta la angustia que los vasos capilares se le rompían. Fue tanta la angustia que tuvo que bajar un ángel a ayudarlo, a consolarlo como sea. Fue tanta la angustia que tuvo que 3 veces pedirle al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. A veces para nosotros es sencillo decir la gracia, la cruz, pero ¿saben cómo es esto? Es como cuando uno empieza a estudiar el libro de Levíticos. ¿Han leído el libro de Levítico alguna vez? El libro de Levítico, ¿saben cómo es? Si tú fueras a mirar el templo, sería como una carnicería o peor, ¿sabes lo que sería? Como un matadero. Aquí había un matadero, yo me acuerdo en 15 Norte, está la municipalidad, algo municipal. Había un olor horroroso ahí siempre. Imagínate que todos los días estaban degollando corderitos, todos los días. ¿Por qué? Porque el pecado de la gente. Claro, es genial. Vino un cordero, el cordero de Dios que quita. Pero a ese cordero le costó. Entonces, de alguna manera, lo que traigo a la memoria un poco es eso, cómo Dios se pone con el corazón muy partido cuando nosotros somos reacios, cuando no creemos que lo que Él quiere hacer por nosotros es lo mejor. Si aquí hay que entender que no hay ningún camino mejor que este. No hay mejor lugar que donde estamos hoy día. No hay mejor. No hay otra verdad, no hay otro camino, no hay otra vida. No hay.
Entonces, por eso, reitero, aquí Dios habla con estas personas y le está haciendo manifiesto esto que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque, reitero, lo triste es, primero, tener que hablarle por parábolas. Las parábolas tienen un propósito. ¿Sabe cuál era el propósito? Yo voy a tratar de ir rápido. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús hablaba por parábolas, la idea ¿cuál era? Que la gente le causara intriga. Por eso decía, el que quiere oír, y el que no. Los mismos apóstoles en algún momento fueron y dijeron, Señor, ¿por qué dices esto? ¿Lo dices por nosotros? Y habían otros casos donde los fariseos sabían que estaba hablando de ellos, pero ¿qué hacían? Se hacían los lesos. Pero Dios está hablando, Dios quiere hablar. Entonces, vuelvo a reiterar, lo más tremendo de esto es cuando las personas cierran sus corazones porque se han vuelto insensibles. Nuestros corazones deben ser corazones tiernos. Yo les decía el lunes en oración, a algunos les decía, hablaba de los matrimonios y hablaba de, no lo voy a decir lo que decía ese día, pero hablo de eso, digamos, qué tremendo que la ternura, de alguna manera que en algún momento podemos tener en un comienzo, pasen los años y se vuelva como algo insípido. No debe ser insípido, debe ser tan caluroso y tan tremendo como lo fue al principio. Acuérdense que Jesús, eso es lo que reclama que el amor último que tiene la iglesia de Éfeso en particular es una iglesia que no tiene el primer amor. Y a la otra iglesia, ¿cuál es el problema? Que tiene tibieza, ni le va ni le viene. Dios no, dice frío o caliente. Dios a eso es lo que nos invita. Entonces, estas personas lamentablemente no están reaccionando y Dios ha tenido que verse en la obligación de tener que hacer lo que vuelvo a reiterar. Si usted quiere saber más, busque Segunda de Reyes desde el capítulo 18 hasta el final y va a encontrar ahí cómo cae el reino del norte primero. Recuerden, el reino del norte cae. ¿Y saben qué? Voy a leerlo en realidad porque quiero decir algunas cosas que son importantes. Segunda de Reyes, por favor. Déjenme, tengo varios textos. Vamos a ver el 18 primero. Dijo, estoy en la tele, me voy a cambiar para que no me reten después, me reclamen. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. ¿Ya? Aquí, estoy leyendo Ezequiel. Perdón. Por eso me pareció raro esto, dije, es Segunda de Reyes 18. Pero igual, estaba bonito lo que dice, el alma que pecare morirá. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acá, rey de Judá. Los que les gusta la historia, aquí hay dos paralelos. Aquí está el reino del norte y el reino del sur. Aquí está este rey y aquí está este otro rey. Y eso es lo que va haciendo aquí. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó lugares altos y ahí sigue hablando acerca de esto más abajo ya. Y sigue diciendo, y en el 9, en el cuarto año del rey Ezequías, ¿se acuerdan del rey Ezequías? ¿Quién se acuerda del rey Ezequías? ¿Por qué se acuerdan del rey Ezequías? Porque tuvo un hijo que se llamó, ¿cuánto? Manasés, fue el peor rey de Israel. Y Ezequías tuvo una situación muy particular también. ¿Quién se acuerda? Se enfermó. Y Dios le dijo, ordena tu casa que te vas a morir. Y dijo, no, yo no me quiero morir. Y pataleó, y Dios le dijo ya 15 años más. Y ahí nació Manasés, bueno, que la historia cuenta que se convirtió. Dice, en el cuarto año del rey Ezequías, que era el séptimo de Oseas, hijo de él, el rey de Israel, subió Manasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Este es el castigo que está haciendo Dios sobre el reino del norte, las 10 tribus que parten con Jeroboam. Por el otro lado, recuerden que parte con Roboam, ¿ya? Y ahí están los dos reinos. Este reino termina como 100 años antes que el reino de Judá. Y Dios también en Jeremías 2 dice, ¿sabe qué? No entiendo
a Judá porque me vio hacer lo que le hice a su hermana, pero igual, y parece que le hizo más mal que bien porque se puso peor. Dice, y las tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año 9 de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y le puso en Alá, en Arbor, junto al río Gozán, en la ciudad de los Medos, por cuanto no habían atendido, y aquí está el texto, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no lo habían escuchado ni puesto por obra. Vuelvo a reiterar, el asunto es el mismo, ayer, hoy y mañana será lo mismo. ¿Qué es lo interesante? Dice, a los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra las ciudades fortificadas de Judá. Dios le permite al rey de Asiria venir contra Samaria, que es la capital del reino del norte, y más abajo, si usted busca los textos, trae gente de todos los lugares y luego se convierten en los samaritanos. Pero ¿qué es lo interesante? Que aquí este rey, y luego Dios lo va, y esto es donde quiero sumar un poco para decirles lo que les vengo diciendo, que por qué nuestra confianza debe estar en el Señor. Porque este rey, llamado Senaquerib, como dice, sube contra Judá pensando que puede tomar Judá. Pero eso no era parte del plan de Dios. Yo voy a ir parafraseando porque si no, no voy a terminar nunca. Pero todos se van a acordar, ¿se acuerdan? Que el rey Ezequías, porque vivieron, claro, ellos llegaron a Jerusalén, la sitiaron y le subieron, ¿se acuerdan? A decirle cosas. ¡Ey! No le creas lo que está diciendo el rey porque a mí no ha habido Dios que me pare. Entonces adentro está la escoba, piénsenlo. Entonces, ¿qué hace el rey? Va y busca ayuda en Isaías. Y Isaías le dice algunas cosas que son interesantes. Y ahí ellos van y oran, especialmente el rey Ezequías. ¿Y qué es lo que sucede? Dice que baja un ángel y mata a 183,000 o 187,000. Siempre me equivoco yo, pero ustedes saben más que yo. ¿Ya? Y los mata un ángel. Entonces, pero ¿qué es lo interesante a lo que yo estoy diciendo? Porque Dios lo que más le duele cuando tú pones tu confianza en el mundo y no pones la confianza en Dios, cuando tú no crees de que Dios puede hacer hoy día maravillas, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, si Dios no ha cambiado. Si tú y yo creemos de que Dios hizo el cielo, la tierra y el mar, ¿tiene algún problema Dios para hacer alguna cosa? No debiera tener problema, pues. Por eso yo me encanta cuando escucho oraciones en el Antiguo Testamento, cuando dicen el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar. Ese es nuestro Dios. O sea, aquí el ejemplo, ¿qué es lo que está? Que este rey está diciendo estas cosas y Dios dice que le habla al rey y le dice lo que le va a pasar a esta persona, cómo Dios lo va a parar. ¿Se acuerdan o no? Y le da toda una historia, yo lo animo a que lo lean. ¿Y cuál es la historia? Que él va a oír noticias que están ocurriendo en su reino y él se va a tener que devolver a su casa. Luego de que ha tenido esa batalla donde el ángel ha hecho estragos, vuelve a su casa y en su casa, ¿quién lo matan? Sus propios hijos. Entonces, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo yo voy a poner la confianza? ¿Por qué Dios, reitero, le duele tanto cuando estas personas, sobre todo cuando este rey, piénsenlo por favor, le sacaron los ojos? A diferencia de otro rey, que se acuerdan que le devolvieron todo y en Babilonia vivió como de manera increíble. ¿Por qué? Porque honró a Dios. Tú no te puedes resistir, yo no me puedo resistir a la disciplina de Dios. Dios sabe lo que hace conmigo y sabe lo que es mejor para mí. Como yo he dicho alguna vez en el libro de Pedro, cuando dice así, claramente, los que sufren según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo ¿qué? El bien. Si de eso se trata esto. Pero estas personas no hacen eso. Estas personas, reitero, se han vuelto en contra de Dios, particularmente esa persona. Dice, voy a leer el verso 20 del capítulo 2 de Reyes 18.
Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerza para la guerra. Mas, ¿en qué confía que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en ese báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrare por la mano y la traspasarán. Tal es el faraón rey de Egipto para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho Judá, Jerusalén, delante de este altar adoraré? Ahora pues yo te ruego que dé rehenes a mi señor el rey de Asiria y yo te daré 2000 caballos. Eso es lo que le está diciendo. ¿Cómo puedes poder resistir a un capitán al menor de tus siervos? Y ahí sigue hablando de esto. Entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcía, a Sebna y a Yoa y al Rabsacé, te rogamos que hable a tu siervo en arameo, porque nosotros no lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque no quiere que el pueblo se amedrente por lo que está escuchando de este hombre que está diciendo. Si esto, ¿saben qué? Esto es como lo que hemos dicho en este último tiempo. Satanás está haciendo algo muy tremendo, que es lo que es poniendo temor en muchos creyentes. Yo no sé si tú has sentido temor, yo he sentido temor. Y cuando el diablo pone temor, ¿sabes qué? Para mí ha sido terrible, pero terrible, terrible, terrible. Entonces aquí es lo mismo, este hombre está colocando y el diablo coloca temor en las personas que están adentro. Al punto, voy a citarlo, como en algún momento a lo mejor Asaf llegó a decir, parece que me equivoqué, pues hay que portarse mal para que te vaya bien. ¿Se acuerdan? Por algo el Salmo 37 dice, no te impacientes de manera alguna a hacer lo malo, aunque veas a los malos prosperar. Tú espera en el Señor. Porque los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Pero estos no piensan en este rey. Él está diciendo, está hablando de las dos águilas. La primera águila es Egipto, es Babilonia. Y Dios lo que más le dijo, voy a citar nuevamente el texto, Jeremías, una cartita. Por favor, quédense tranquilos en Babilonia. No hagan nada, cásense, disfruten, oren por el país donde están. Porque van a tener que estar allá 70 años, pero estos no. Estos pensaban que se podían rebelar, sacarse de encima. ¿A quién? A Babilonia. ¿Y quién los iba a ayudar? Egipto. Egipto, si usted leyera los textos, no, yo tengo muchos textos aquí, pero lo animo a que lean los libros, se va a dar cuenta cómo Egipto desaparece. Ahí está Egipto ahora, ¿qué es lo que es? Egipto en algún momento en el 50 y tanto, en el 53, después en el 67, y trataron de ir en contra de Israel, cuando el canal de Suez primero, luego la guerra a los 6 días. No pueden, nadie va a poder con Israel. Entonces el Dios de Israel es nuestro Dios. Si de eso es lo que se trata esto. Ya eso es lo que yo los quiero animar. De verdad, vuelvo a reiterar, por eso aquí el Dios tan tremendo. Dice, voy a leer el 29, así os ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad nos será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vida y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo. Es como cuando el diablo viene, ven, conmigo lo vas a pasar bien. Yo, ok. Es lo contrario. Al punto del 33, dice, ¿acaso alguno de los dioses de la nación ha librado su tierra de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad, de Afad? Qué tremendo que alguien venga y sabe que esto no es menor, porque en algún momento el salmista dice, cuando dice que la gente le pregunta, lo han leído, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Esa canción que cantamos. Porque a veces los días difíciles, los días donde todo se pone oscuro, el diablo viene o vienen las personas a preguntar, oye, ¿dónde está el Dios? Mira lo que te está pasando. Pero no se olvide, y algo muy sencillo, como dijo Job, ¿qué es lo que dijo? Jehová dio, Jehová quitó. No halló despropósito alguno, por favor, nunca haya despropósito a lo que le pueda estar pasando. Si usted está en el Señor, si usted está orando, usted está haciendo lo que Dios quiere, nunca haya despropósito a lo que Dios está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Y siempre, como dice Jeremías 29, los planes de Dios, ¿qué es lo que son? De bondad. No hay una mala cosa que Dios quiera para nosotros. Nosotros lo obligamos a Él a esto. ¿A qué? A tomar, a darnos un par de palmazos. Dice el 36, pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no respondáis. Entonces Eliaquín, hijo del Hilcía, mayordomo, y ahí sigue hablando, rasgado su vestido, le contaron las palabras de Rabsa. Entonces, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio, entró en la casa de Jehová y envió a Eliaquín, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos,
desierto de Cilicio al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este es el día de angustia, de reprensión, de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacé, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron por los siervos del rey Ezequías a Isaías. Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales han blasfemado los siervos del rey de Asiria. ¿Han escuchado esa palabra alguna otra vez o no? No temas, no tengas miedo. Eso es lo que más quiere Dios, que no tengamos temor. El temor, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El creyente no tiene por qué tener temor. Y sobre todo ese temor que digo que a veces Satanás viene y de verdad te hace pebre. Yo lo he sentido. He tenido que clamar de una manera muy especial para que Dios realmente me libere de ese temor. Porque no son temores menos. Entonces, dice el verso 7, está hablando Dios, por favor. He aquí, pondré yo en él un espíritu, oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Regresando el Rabsacé, halló al rey de Asiria combatiendo contra Limna, porque oyó que había ido de Laquia, oyó decir que Tiarca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías, diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien confías, para decir que Jerusalén no será entregada. Fíjense que esta persona insiste en estas cosas, pero qué tremendo, porque Dios va a seguir hablando de las cosas a estos hombres. ¿Para qué? Para que estos hombres no se amedrenten, aún, vuelvo a reiterar, por lo difícil que pueda estar una situación. En ese momento, Dios donde más espera que tú te pares y seas como el hombre que oye la palabra y que está en la tierra firme y no está en la roca y no está en la arena. Dice, lloró Ezequías, verso 15 al 19, delante de Jehová, diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de entre los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, que echaron al fuego sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de piedra o madera. Por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído tu palabra. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión que te menosprecia, te encarnece detrás de ti, mueve su cabeza, aleja de Jerusalén a quien has vituperado y blasfemado, y contra quien has alzado la voz y levantado en alto sus ojos contra el santo de Israel. Por mano de tus consejeros has vituperado a Jehová. Y ahí sigue hablando hacia abajo, y lo que hace mención, cómo Dios va a preocuparse de estas personas. De esos 25, nunca has oído desde tiempo antiguo, yo lo hice, y que desde los días del antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir. Tú serás para hacer desolaciones, para reducir la ciudad. Lo que está diciendo aquí, ¿sabe lo que es eso, no? Es lo mismo que en un momento tuvo que decirle a Nabucodonosor. No ahora, el Nabucodonosor que estamos viendo en la historia tiene que vivir varias cosas según el libro de Daniel. En el capítulo 4, acuérdense que él tiene una visión, él dice un montón de cosas, y puro bla bla. Y en el capítulo 4 dice que se levantó y salió a mirar y dijo, qué hermoso todo esto. ¿Y esto qué lo hizo? Este pechito. Y dice que en ese mismo momento, ¿qué pasó? Se volvió loco. 7 años. 7 años. Hasta que reconoció ¿qué? ¿Quién es el que reina? Eso es lo que le está diciendo aquí Dios. Le está diciendo a este rey, ¿sabes qué? Yo soy el que te elegí a ti para que poner disciplina sobre Asiria. Entonces, Dios es el que lo va a parar y Dios es el que va a hacer todas estas cosas. Entonces, por eso vuelvo a reiterar, más que ninguna otra cosa, vuelvo a mencionar, Dios lo que más quiere es que nosotros seamos personas que realmente pongamos toda nuestra confianza en el Señor, a pesar de lo que nos pueda pasar en un momento determinado. Yo los animo a leer Segunda de Reyes del capítulo 18 hasta el final, van a encontrar toda esta historia que está aquí. Luego viene lo que yo les decía recién en el capítulo 20, viene Ezequías, viene Manasés. Y lo que está hablando ahora Ezequiel del capítulo 17, verso 12 hasta el 22, es la historia final de quien yo les mencioné, de Sedequías. De eso es lo que está hablando Ezequías. La historia, ¿dónde está? Segunda de Crónicas 36.
Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, e hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar. 3 meses reinó en Jerusalén. El rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra para pagar 100 talentos de plata, 1 de oro, y estableció el rey de Egipto a Eliaquín, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacín, y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Aquí todavía Egipto sigue siendo una potencia, luego va a ser eliminado. Él todavía está dirigiendo ciertas cosas. Dice, cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, la primera subida, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y los que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia. Segunda deportación. Aquí ¿quién baja? Ezequiel, entre el grupo de personas. Dice, él hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová y constituyó. ¿A quién constituyó? A Sedequías. ¿De quién está hablando en el capítulo 17? Por rey, dice, a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo entre los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su servicio y obstinó su corazón. Lo que está hablando el capítulo 17 de Ezequiel es esto, puntualmente esto. Dios, si esto es lo más tremendo, cuando Dios te puede poner en un lugar y pase esto, digamos. Leo nuevamente. Dice, de 21 años era ese Sedequías cuando comenzó a reinar. 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. El libro de Jeremías, le escribió una carta a los de allá. Jeremías es tremendo. Jeremías, gran parte de su ministerio es antes de que esto ocurra. Isaías predicó 100 años antes, y algunos dicen que él logró cierta conciencia en Judá, no en el reino del norte, porque Dios lo hizo desaparecer con los asirios. Pero aquí está hablando de este rey, y vuelvo a reiterar, el problema, mis hermanos, es muy simple. Cuando Dios te habla o Dios te dice algo y uno dice no. Y eso es lo que yo les decía el otro día, los choros espirituales. Hay que negarse. Si quiero hacer algo realmente por Dios, tengo que negarme a mí mismo. Si yo quiero ser un discípulo de Cristo, un estudiante de Cristo, lo primero, negarme a mí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Eso es el camino. Eso de estar peleando con Dios, queriendo hacer tu propia voluntad, lo único que hace es obligar a Dios a llevarte por caminos de espina, por llevarte porque Él quiere llevarte, como dice el Salmo 23, en pastos delicados. De repente Dios no nos puede llevar a pastos delicados, porque si nos llevara a pastos delicados sería un mal padre. Y piensen, por favor, yo lo he dicho más de alguna ocasión, si por favor piensen esto tan simple, vamos al cielo. Todos nosotros en algún momento nos vamos a morir o viene Jesús. ¿Y de dónde vamos? Dios quiere llevarnos al cielo. Pero dice que en el cielo no hay pecadores, ¿no? Pecadores que estén pecando continuamente. Todos pecamos, sin lugar a dudas. Si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso. Pero lo importante es eso. Entonces, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, Dios de Israel. También los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Ezequiel 8. Ezequiel lo llevan en el espíritu y ve lo que está pasando adentro. Por favor, es como... ¿Se acuerdan las micros viejas? Algunos que decían eran tan malas y tan inseguras que el chofer tenía que poner Dios en mi copiloto. Pero en la práctica Dios es tu copiloto.
¿O acaso se baja? ¿Acaso no vive por la fe en tu corazón? ¿Acaso el Espíritu Santo no nos ha sellado? ¿Acaso cuando estamos solos en la casa Él no está al lado nuestro? Ese es el problema que tenemos a veces, que pensamos que Él no está, que Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Todo. Por eso este hombre dice, lamentablemente, ¿qué es lo que hizo? No solo, por favor, no solo no cumplió lo prometido, primero, endureció su cerviz, obstinó su corazón para no volverse a Jehová, Dios de Israel, también todos los que estaban con él. Y Jehová, el Dios de su padre, envió constantemente palabra a ella por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Yo lo he dicho, todas las personas que van caminando al infierno hoy día, ¿sabe lo que van diciendo? Me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Nadie va diciendo soy inocente, nadie. Porque todo Dios le habló, de una u otra manera. Es como cuando nos habla a nosotros, nos dice, si tu ojo tiene ocasión de caer, tu brazo, córtalo, tu pie, lo mismo. Cuando Dios nos manda a tomar decisiones. Pero dice, porque Él tiene misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová con su pueblo y no hubo ya remedio. El libro de los Proverbios dice que cuando nosotros no atendemos, llega un momento que ya no hay remedio. Digamos, Dios te entrega y ya no hay vuelta atrás. Cuando uno llega a ese estado, Dios mío, yo no sé lo que eres capaz de hacer tú. Yo sé lo que soy capaz de hacer yo. Y si Dios me entrega a mí mismo, ay Dios mío. Mejor, como dice por ahí la Escritura, cuando dice si alguno se cae uno de estos unos más pequeños, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ponerse una soga, una piedra de molino y tirarse. Porque no es chiste en realidad. Entonces, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todo lo entregó en su mano, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey, sus príncipes. Todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos deseables. Por favor, piensen, trasládense a David, que quería construir una casa y Dios le dijo, no, tus manos están con sangre, pero él puso tanto dinero. Puso de su dinero personal, de su tesoro personal, más todo lo que trajo la gente para construir, ¿qué? Lo que construyó, ¿quién? Salomón. Oigan, oro, la cosa más preciosa. ¿Qué hicieron ellos con eso? ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Destruirlo. Por eso dice el Nuevo Testamento, cuando habla de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, que hay que tener cuidado. Nosotros no somos nuestros. Somos de Dios. Yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Dios me perdone. Pero yo no puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Porque no es mío, es de Dios. Es templo de Él. Él no habita ahora en edificio, habita en nosotros. Entonces, pero aquí dice esto, dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la boca de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque el todo tiempo de su lamento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Otro texto, por favor. Jeremías. Segunda de Reyes, estamos en Segunda de Crónicas. Segunda de Reyes 25 o Jeremías 30. Jeremías 39, mejor. Este hombre que estaba diciendo ahí que no le hacían caso y no le escuchaban. 39, verso 7. Dice, en el 9º año de Ezequías, estoy leyendo verso 1, el rey de Judá, en el mes 10º vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo ese ejército contra Jerusalén y la sitiaron. En el 7, por favor. Dice el 5, pero el ejército de los caldeos los siguió, alcanzaron a Sedequiel, los llanos de Jericó. Si usted se acuerda de los textos anteriores de Ezequiel, de que estos trataron de arrancarse, dijeron nos vamos a librar, hicieron un agujero, él aparece, arrancaron el rey, toda la gente, pero lo alcanzaron. Estoy hablando aquí, dice, pero el ejército de los caldeos los siguió, alcanzaron a Sedequiel, los llanos de Jericó, lo tomaron y hicieron subir a Ribla, tierra de Amán, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Ezequiel en presencia de en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarla a Babilonia. Y los caldeos pusieron en fuego la casa del rey y la casa del pueblo. Por favor,
Dice el Nuevo Testamento, horrenda cosa es caer en manos de ¿qué? De un Dios vivo. Si con Dios no se juega. Dios realmente tiene paciencia, tal como lo ha tenido con ellos, pero llega un momento que la paciencia de Dios, ¿qué es lo que pasa? Se acaba. Entonces no juguemos con la paciencia. Entonces yo lo que más quiero insistirle un poco, lo que, bueno, Dios siempre está diciéndonos a nosotros, la confianza que tenemos que tener en Él y de verdad, y lo peor que podemos hacer nosotros es abandonar a Dios. Porque si abandonamos a Dios, ¿saben qué? El salmista lo dice en el Salmo 32. El Salmo 32 es un salmo que él escribe luego de que lo que pasó con Betsabé. Comienza de buena manera haciendo mención, porque esto es un salmo después de que fue restaurado por Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Punto. Mientras callé, mientras no hice confesión, mientras no me arrepentí, se envejecieron mis huesos, mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a esta sed. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Pero luego de qué? Entonces cuando yo hago lo contrario, lo que pasó con este rey, lo que pasó con estas personas, con estos hombres, es simplemente que ellos le hacen un desprecio a Dios y no toman en consideración lo que Dios le está diciendo, siendo que lo que Dios está haciendo, vuelvo a reiterar, es lo mejor. Dice el verso 1 de Isaías 31, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballo y su esperanza ponen en carro, porque son muchos, y en jinete porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Porque él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Pero vuelvo a reiterar, el ánimo de Dios es otro. Dios sobre todo lo que quiere es que pongamos nuestra confianza en Él y que de verdad confiemos en que los planes de Él son lo mejor para nosotros. Yo insisto con eso. ¿Por qué? Porque reitero, creo que es triste ver escrito y ver cómo personas tuvieron que vivir situaciones, pero simplemente, ¿por qué? Porque no quisieron escuchar a Dios. Si vuelvo a reiterar, el asunto es súper sencillo. Aquí no hay otra cosa. Dice, voy a leer el Salmo. Él da a la bestia su mantenimiento a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Es lo único que nos queda a nosotros, es eso, y vuelvo a reiterar. Qué tremendo ser tan obstinado, ser como estas personas que lamentablemente lo único que hicieron sobre su propia vida fue mal. Reitero, esto es simple. Yo siempre lo digo. El apóstol Pablo dice que todo lo que hagas, ¿lo hagas para quién? Se acabó. Yo vuelvo a reiterar, yo vivo cada día. Cada domingo, cada miércoles, cada día vivo. No me preocupo de mayores cosas. Y creo que el Dios que servimos, como muchas veces lo he dicho y reitero una vez más, cuando Él nos invita a mirar los lirios del campo, las aves del cielo, que Él las cuida, y le dice a ellos, yo sé lo que ustedes necesitan, pero busquen primero a mí y yo les voy a dar lo que ustedes necesitan. Por eso a Moisés se le dijo para que le dijera al pueblo, ¿en nombre de quién voy? Yo soy. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo? Dios quiere hacer eso para ti. Pero por favor no lo busques en otro lugar. Deja que Él haga esas cosas. ¿Por qué? Porque es lo mejor para nosotros. Esta persona, reitero, piensen en este rey que todo el tiempo que vivió en Babilonia, que no podía ver, y lo único que había en su mente y en su corazón, la última imagen, fue ver degollados a sus hijos y a sus amigos. Es tremendo, uno puede, pero a él fue el que de alguna manera gestó todo esto en su propia contra. Padre, gracias por darnos este tiempo y oramos, Dios, para que nos ayude, Señor. Oramos para que nos permitas
no ser obstinados, Señor, sino ayúdanos a ser sencillos, Señor, hijos tuyos. Ayúdanos a resplandecer en este mundo. Ayúdanos, como nos decías el domingo, Señor, que nuestras obras alumbren para que la gente glorifique tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser consecuente con el sacrificio, Dios, de Jesús, Señor. Y por tanto, a ser santos, Señor. Ya que tú hiciste el sacrificio, ayúdanos simplemente a vivir en santidad. Y eso es a vivir apartado para ti, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a ser tuyos y no nuestros, Señor. Enséñanos, Dios, que tu Santo Espíritu de verdad nos recoja, nos aparte, nos hable. No nos deje, Señor. No permitas que tu Santo Espíritu esté en el corazón nuestro, como dice Efesios, entristecido, Señor, sino que Él pueda tomar toda la fuerza que tú le has dado, Señor. Él es el creador, Señor. Él dice tu palabra que se movía sobre la faz de las aguas, Señor. Que Él se pueda mover en nuestra vida con libertad, que Él nos pueda guiar, que Él nos pueda hablar. Ayúdanos a escucharlo, Señor. Tal como tú le dijiste a las iglesias de el libro de Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Te pedimos que nos ayudes a oírte cada día, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo agradecemos todo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho.